Muy buenos días. A nombre de Energía Hoy, Pecu Barcón y Smart Media Group, les doy la más cordial bienvenida a este nuevo webinar llamado Estabilizadores Dinámicos de Tensión. Soy Gerardo Esquivel Alatorre, director editorial de la revista Energía Hoy. Está con nosotros esta mañana John Ander Beistegui, quien tiene más de 12 años de experiencia trabajando en el sector eléctrico e informático. Actualmente es responsable y director de desarrollo de industria en España. Tendremos al final de la exposición de John un espacio para que ustedes puedan comentar, tener preguntas y trataremos de darle salida con varias respuestas. Así que, John, estás por acá en la Ciudad de México, tú te encuentras por allá en Bilbao. Bienvenido, este es tu webinar. Estamos aquí listos para escucharte. Adelante con tu disertación, estimado John. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir, la verdad. Mi nombre es John Ander Beistegui. Como bien dice Gerardo, soy el director de desarrollo de industria en Cigor. Y bueno, llevo más de 20 años realmente de experiencia en este sector. Son 12 en la parte de canal eléctrico e informático y luego hay que sumarle la parte de industria y calidad de red, ¿correcto? Entonces, para mí es un placer estar delante vuestro y tener la posibilidad en este webinar de hablar sobre la continuidad del servicio eléctrico. Gracias a todos por asistir y gracias a PQ Barcón por darme la posibilidad de estar hoy frente a ustedes. Me gustaría intentar hacer la exposición lo más dinámica posible. Tengo una presentación preparada para ello, pero dicho esto, no la voy a seguir al pie de la letra porque tenemos poco tiempo y mucho de qué hablar. Lo primero que quiero hacer es disculpar a mi compañero Ángel Contreras. Éramos dos personas las que íbamos a hablar en este webinar. Correcto, Ángel Contreras es mi ingeniero, el responsable de la oficina técnica de calidad de red, pero ayer fue papá, con lo cual, pues tal y como le he comentado a Gerardo, pues tiene unos retos muy importantes por delante y creo que hoy no va a poder estar con nosotros, Eso sí, ¿vale? Con lo pero cual, le mandamos saludos y todas nuestras felicitaciones. correcto, luego le enseñaremos cuando grabemos Así es. el webinar, se lo podremos enseñar. Vale, dicho esto, si os parece voy a pasar a compartir pantalla, ¿vale? Y coméntame, Gerardo, entiendo que se ve, Se ve ¿correcto? perfectamente. Si quieres Vale, hacerla un poco más grandes o así se ve vale. bien, adelante. Podemos hacer lo que es la presentación, así, Ahí está, correcto. perfecta, John, Vale, perfecta. perfecto. Vale, en el día de hoy, tarde para nosotros aquí en España, vamos a tratar de la continuidad en el servicio eléctrico, ¿vale? Para ello nosotros tenemos una serie de propuestas y lo que vamos a hacer es, por un lado, y ya voy avanzando un poco, os quiero explicar quiénes somos nosotros para que os hagáis una idea. Al final tenéis un interlocutor al otro lado de la pantalla que no tenéis ni idea de quién es, con lo cual doy la parte de crédito que tiene Energía Hoy y PQ Barcón, que ha convocado a toda esta gente que estáis ahí, porque realmente no sabéis quiénes somos nosotros. Entonces, hago una brevísima descripción de nuestra empresa en España, ¿vale? Venimos desde 1998. Somos una empresa que trabaja la electrónica de potencia y las tecnologías de almacenamiento. Invertimos un 10% de la cifra de negocio anual en I+D+I, que esto es muy importante. Y llevamos un control de las aplicaciones de extremo a extremo. ¿Qué quiere decir esto? Que controlamos la parte de generación, almacenamiento de energía, transmisión y distribución y calidad de suministro industrial, ¿vale? A nivel internacional tenemos delegación en México y Colombia. Dicho esto, y de esta manera lo vais a entender un poquito mejor, ¿vale? Aquí veis un poco los tres sectores que trabajamos nosotros, tanto la parte de generación fotovoltaica y almacenamiento, la parte de transmisión y distribución, que sería seguridad de suministro. Aquí estarían englobadas pues, las grandes eléctricas, Iberdrola y Endesas en el caso de España, por ejemplo. Principalmente aquí son centros de transformación y cargadores rectificadores. Y luego estaría la parte de industria, que yo soy el responsable de esta rama de aquí, ¿vale? Que es la que hablamos de protección de procesos críticos. Dicho esto y haciendo un mínimo resumen del contenido, hablaré primero de las perturbaciones eléctricas, que es un poco el hilo conductor por el que estamos aquí.
hablaré, digamos que en una segunda parte de la presentación hablaré de lo que es más parte del producto, de cuál sería la solución que nosotros tenemos para esas perturbaciones eléctricas. Y en una última franja ya iría un poco más a lo práctico. Primero, cómo dimensionar ese sistema, tanto de una manera correcta como de una manera estimativa, porque creo que es importante y luego explicaré por qué. Y también hablaremos un poco de rentabilidad y eficiencia energética y aplicaciones donde puedan ir estos equipos y proyectos, ¿correcto? Dicho esto, vamos a hablar un poquito de las perturbaciones eléctricas, ¿vale? Sabemos que los sistemas de generación tienen una limitación en su rendimiento debido a los fenómenos resultantes de las maniobras eléctricas. Puede haber condiciones climáticas severas, perturbaciones originadas por los propios receptores o consumidores, y estas interrupciones lo que hacen al final es, se traducen en pérdidas económicas. La realidad es que las redes cada vez están más saturadas y sigue creciendo la demanda. Y de momento, y esto lo digo a título personal, no le veo una solución. La única solución que veo es protección ante esto. Yo no sé exactamente, y esto la gente de PQ Barcón me puede asesorar un poquito mejor, pero aquí, por lo menos en España, las redes están cada vez más y más saturadas y la demanda sigue creciendo y no parece que haya inversiones en redes suficientes como para solventar la demanda, con lo cual una de las soluciones, desde luego, es prevenir. ¿Vale? Básicamente lo que estamos hablando ahora es que ante un fenómeno X, que hemos comentado anteriormente, existen una serie de perturbaciones que se reflejan aquí en este gráfico, que todos estaréis muy familiarizados con este tipo de gráficos, y al final se traduce en pérdidas económicas. ¿Vale? Vamos a hablar un poquito del impacto de la mala calidad de red, porque esto es importante, ¿vale? Los datos que nos ha facilitado don Santiago Barcón, que es el director de PQ Barcón, nuestro anfitrión para esta webinar, Electric Power Research, el EPRI, ¿vale? Estima que la mala calidad de energía tiene un impacto de 188.000 millones de dólares al año. Eso en Estados Unidos. Y las empresas eléctricas facturan 480.000 millones de dólares. Aquí se ve y es evidente que el costo real hay más de un 30% que se pierde por la mala calidad de energía eléctrica. Y estos no son datos que están inventados, son hechos. ¿Vale? Al final, un modelo económico que podríamos resumir el costo total sería este que pongo aquí abajo, ¿vale? Las pérdidas totales son iguales a las pérdidas de producción más las pérdidas de reinicio, más las pérdidas de productos y materiales, más pérdidas de equipos, más costes de terceros, más otros costes varios. Y trato como costes varios bienes o pérdidas intangibles. Pueden ser pues, pérdida de prestigio, una pérdida directa en los precios de las acciones. Entonces, como vemos, las pérdidas son muchas y muy cuantiosas. Son muchos sectores y muchos puntos en los que hay que atacar. ¿Vale? Si hablamos exclusivamente de México, el consumo anual de energía en México, hablamos que son unos 50 millones de dólares, y si hacemos aproximadamente la misma media y el mismo porcentaje que hemos tratado en Estados Unidos, hablamos de pérdidas que se estiman alrededor de 15 millones de dólares, 15.000 millones de dólares, perdón. Estos números se reflejan en costos de reparación, de mantenimiento de los equipos, baja productividad. Al final, una cuestión muy importante es que durante las variaciones de voltaje, y no hablamos de interrupciones, de paros, de pasos por cero, sino variaciones de voltaje, los equipos continúan encendidos. Reciben menos energía, pero están encendidos. ¿Y esto qué es lo que hace? Provoca un mal funcionamiento y daños permanentes. Probablemente muchos de los que estamos aquí en este webinar sabemos que de muchos casos de tarjetas electrónicas y de componentes electrónicos que se han estropeado. ¿Vale? Porque al final lo que es innegable es que la tendencia de las industrias es que cada vez compran componentes tecnológicos más modernos, pero esos componentes tecnológicos más modernos cada vez son más sensibles. Entonces, cada vez les afecta más los problemas que tienen en el suministro de voltaje. ¿Vale? De todas las categorías de calidad de energía definidas por el IE, las variaciones RMS de corta duración son las más perturbadoras y tienen el mayor impacto económico universal en los consumidores de energía. Hay unos cálculos que esto habría que saber exactamente si... bueno, me gustaría saber cómo los miden, pero bueno, el promedio de caídas en clientes industriales según el EPRI es de unas 66 caídas de voltaje cada año. Obviamente algunos de ustedes habrán tenido más y otros bastantes menos.
Básicamente, y haciendo alusión un poco a lo que comentaba antes de la tecnología de los equipos sensibles, lo que yo he tenido un ejemplo práctico hace nada, de hace unos meses en un hospital, en el Hospital de Reina Sofía, aquí en España, ¿vale? Y el problema era que las fluctuaciones que había de voltaje lo que hacían era que las máquinas de radiodiagnóstico o bien se parasen o se volvían locas. Con lo cual daban resultados erróneos, con todo lo que ello supone en un hospital. ¿Vale? Entonces, existen varios tipos de perturbaciones eléctricas. ¿Vale? Como veis aquí, hablo de 6 tipos de perturbaciones eléctricas. Pueden ser picos de tensión, pueden ser los efectos flicker, que son esos famosos guiños que comentamos muchas veces, que son casi imperceptibles. El voltaje no regulado puede ser un hueco de tensión. Imaginaos que en vez de a 480 voltios baja de repente la tensión a 380. En el caso de voltaje no regulado no sería tan extremo. Si estamos hablando de 380, 400 o 480 voltios en el caso de los equipos que podrían ser para México, pues imaginaos que la regulación de voltaje es de un más o menos 20% en el caso de nuestro equipo. ¿Vale? Y básicamente, como podéis ver aquí, en este queso que tengo aquí abajo, la mayoría de los problemas son huecos de tensión, que son el 59%, efecto flicker el 18%, y luego hay un pico de tensiones e interrupciones cortas. El equipo del que yo voy a hablar trabaja en este rango de aquí, ¿vale? 2, 3 y 4. Corregimos los efectos los efectos flicker, el voltaje no regulado y los huecos de tensión, entre otras cosas que luego comentaré, ¿vale? Entonces, como veis, cubrimos prácticamente el espectro más amplio de los problemas que existen en las perturbaciones de red eléctrica. Al final, nuestro reto es garantizar el proceso continuo. O sea, nosotros lo que no queremos es que el cliente pare su producción, ¿vale? Y para eso, pues, como podéis ver en esta gráfica, la mayoría de los equipos que hay en industria cumplen con una curva, ¿vale? Que es una sensibilidad definida que está ya definida, predefinida, estándar de la IE, que es la 446. Y como veis en la gráfica, en la misma se puede apreciar el área de actuación de mi equipo, ¿vale? Del equipo de VR, que sería esta de aquí. Cuando realmente... Perdonad que me he pasado cuando quería hacer el clic, pero bueno, cuando realmente al final, digamos que la mayoría de las perturbaciones se cubren en esa franja, ¿vale? Entonces, si ya hemos hablado anteriormente de cuál sería nuestro reto, ahora lo que voy a hablar es de cuál es la solución que nosotros proponemos para las perturbaciones eléctricas, ¿vale? Nuestro equipo se llama DVR, al final es una abreviatura de Dynamic Voltage Restorer. Es un sistema de estabilización y compensación de huecos de tensión que está diseñado no solo para eliminar las caídas de tensión, sino que también ayuda a mitigar otros problemas de calidad de la energía al mismo tiempo. Pueden ser fluctuaciones, efectos de parpadeo, sobretensiones y desequilibrios de tensión, ¿vale? Para que os hagáis una idea, son equipos de entre 150 y 900 kVA en estándar, y luego desde 1 MVA hasta 6 MVA llave en mano, que serían equipos ya de alta potencia, ¿vale? Que cubren entre un 40 y un 70% de hueco durante hasta 30 segundos sin ningún tipo de batería, ¿vale? Estos equipos corrigen de manera simétrica las 3 fases o de manera individual, ¿vale? Entonces, si corregimos las 3 fases de manera simétrica, el hueco que corregimos es entre un 40 y un 70%. Si las fases se producen en una o en 2 fases, lógicamente el hueco que cubrimos es mayor, ¿vale? Entonces, la finalidad de este equipo es mitigar y eliminar el efecto de las perturbaciones eléctricas para ofrecer una tensión sumamente estable, ¿vale? Nosotros en salida damos regulado siempre permanente un más menos 0,5%. Y la respuesta del equipo es una respuesta que se da en 3 milisegundos, que luego lo veremos en las características principales, ¿vale? Entonces, lo que hace el equipo es compensar de forma instantánea la energía, utilizando la energía remanente en la red, y evidentemente esto representa un ahorro en los costos derivados de una parada en el proceso industrial, ¿vale? Porque es importante reseñar que no utilizamos ningún tipo de batería, con el ahorro que ello conlleva, tanto en la parte de mantenimiento y también, si lo queremos enfocar, a la parte del ahorro del concepto green, vamos a decir, ¿correcto? Además, obviamente, estos equipos tienen
una pantalla táctil en la que se puede supervisar y controlar todos los registros que se van produciendo, ¿vale? Independientemente de esto, además se le podría añadir un analizador de red, que es como hay varios de nuestros clientes que lo suelen solicitar, para que, por lo menos aquí en España, y no sé cómo es en México, una de las grandes peleas de los clientes es hacer que la eléctrica se haga responsable de las pérdidas que tienen y de las paradas que tienen, que muchas veces el problema viene por el suministrador o el distribuidor eléctrico. ¿Correcto? Entiendo que en México será algo similar. Con lo cual, utilizan estos registradores o analizadores que ya tienen incorporado el equipo para poder argumentar dentro de las facturas eléctricas las pérdidas que ellos han tenido. ¿Vale? Y dicho esto, paso a explicaros un poco las características principales de lo que es el equipo, ¿vale? De lo que es el DVR. Es un equipo que siempre está listo, está permanentemente pendiente de la red, ¿vale? No requiere ningún tipo de recarga ni de reinicio. Tiene una eficiencia de hasta un 98,5%, que en las potencias que estamos hablando, como sabéis, es importante, porque el rendimiento y la eficiencia es dinero. Mitiga las caídas de tensión trifásicas de hasta un 70% de profundidad y si las o interrupciones monofásicas. Hablo de interrupciones cuando ya es un paso por cero, ¿vale? En caso de que la interrupción sea monofásica, también la cubriría. Hablamos de una regulación continua para ofrecer alta estabilización en salida de más o menos 0,5%, que es lo que os he comentado antes. Los rangos de potencia hablarían entre 150 y 900 kVA de manera estándar y hasta 6 megaVA en la configuración llave en mano. Podríamos trabajar en baja o en media, ¿vale? Los equipos tienen un diseño modular y eso facilita tanto el mantenimiento como las reparaciones como el posible crecimiento. Los equipos se pueden conectar hasta 3 unidades en paralelo, son plug and play, no hay que hacer prácticamente nada más que enchufarlos y esto minimiza obviamente la inversión y los costes operativos. Vuelvo a recalcar que no utilizamos baterías u otros componentes de almacenamiento de energía. Compensamos huecos de tensión incluso durante tiempos más largos, hasta 30 segundos, que es lo que os he dicho antes, y la compensación de voltaje y sobretensión sería de hasta un más o menos 20% permanente. Compensación independiente por fase, compensamos las caídas de tensión equilibradas y desequilibradas, alimentación de la carga por bypass estático en caso de fallo detectado. Los equipos además incluyen todos un bypass manual, ¿vale? Y luego, pues no me voy a extender mucho más, simplemente saber que la velocidad de respuesta es muy alta, son 3 milisegundos, con lo cual no da tiempo a la electrónica para enterarse, entra el equipo mucho antes de que se den cuenta las cargas. Es importante que sepamos que la energía fluye en ambas direcciones. Nuestro módulo de inversión es bidireccional, ¿vale? No nos afecta el caso de que haya devolución de energía. Hay clientes que tienen picos de devolución de energía, pues gente que se dedica, bueno, pues en nuestro caso hace poco, por ejemplo, a temas de baterías y de carretillas eléctricas. Pero bueno, hay perfiles de clientes en los que tienen devolución de energía y en nuestro caso, pues con el DVR no nos afectaría, ¿vale? Vale, y todo esto pues tiene un sistema de monitoreo y de pantalla táctil para ver todos los eventos, ¿vale? Os voy a explicar un poquito cómo funciona el sistema, cuál es la idea. ¿Qué es lo que hace el DVR? Toma la energía que necesita directamente de la línea, ¿vale? Y la utiliza para compensar la tensión en defecto o en exceso en la entrada. Y lo hace de forma independiente en cada fase. Y lo que hace es generar una salida estable, como os he dicho, de más o menos 0,5%, ¿vale? Entonces, el DVR está compuesto por un transformador, un conjunto de rectificador, más un inversor. Para compensar perturbaciones, desequilibrios de tensión y regular esta ante posibles fluctuaciones y sobretensiones, ¿vale? El sistema tiene una topología sin almacenamiento de energía, sin batería. Tampoco tiene compensadores. Ni ningún otro, perdón, ni ningún otro componente que use almacenamiento de energía. Regula continuamente hasta cierto porcentaje de la tensión nominal o compensando huecos de tensión de porcentajes más profundos. También mitiga otros problemas de calidad de red como algunos niveles de sobretensión transitoria, fluctuaciones flicker o problemas de regulación. Esto sería un efecto práctico, real, con un hueco de un 52% a la izquierda y cómo lo compensa el DVR a la derecha, ¿vale? Y lo mismo con un hueco de un 62,8% y con cómo estabilizaría, cómo daría la salida del DVR. Aquí os paso un poco a explicar cómo sería la configuración de los DVRs. Llevamos una configuración de maestro más esclavo
y las potencias pueden ser desde 150 kVA, 220 kVA, 300 kVA, y así en potencias podemos llegar de 300, 600 y 900 kVA también, ¿vale? Y luego en los equipos que son más grandes llegaríamos de 1 MVA a 6 MVA. No me voy a extender mucho en esto, simplemente que veáis un poco cómo serían las configuraciones aquí, de maestro más esclavo, maestro con bypass, maestro, bypass, esclavo. Yo estoy hablando aquí en todo momento de 200 y 480, pero las tensiones que podemos trabajar son distintas. Aquí en España, por ejemplo, estamos hablando de 400 voltios, ¿vale? Pero bueno, estas serían un poco las potencias que podríamos trabajar, y este es el equipo físicamente como es. En la parte de la izquierda este sería un 300 kVA con un bypass de 600 amperios. Aquí a la derecha lo que es el bypass. Y este sería un ejemplo con uno de 900 kVA. Hablando un poquito de las especificaciones, para que lo sepáis, pues estos son los rangos en los que podríamos trabajar y en los que estaríamos regulando. En un equipo de 150 kVA regularíamos por arriba un 20%, por abajo un 30%. En uno de 220 regularíamos un más 20, un menos 25, y en uno de 300 un más 20, un menos 20%. ¿Vale? La eficiencia, como hemos dicho, es un 98,5%. Y en los DVRs de alta potencia, el rango continuo de regulación es menor, es de un 10%. Son equipos más grandes con otra topología y la regulación que tenemos es de un 10%. La ventaja de los equipos de alta potencia, estos de 1 megavea, megavea y media, 2, así hasta 6, es que nos permiten proteger industrias enteras directamente desde el trafo de entrada. Entonces, muchas veces pues, nos ahorramos mucha obra civil dentro de lo que son las plantas, que normalmente el metro cuadrado dentro de las plantas vale muchísimo y suele haber poco sitio. Entonces, bueno, pues esta es una buena solución, y principalmente porque cuando hablamos de estas potencias enormes, nadie se plantea cubrir esto con baterías, porque el desembolso económico es tremendo y las dimensiones de lo que pueden ocupar las baterías es enorme. Estas son un poco las tripas de lo que es el DVR, ¿vale? Que os voy a enseñar un poco cómo es. Pero bueno, básicamente arriba tendríamos el módulo de rectificador, estos de la derecha serían los módulos inversores, esto sería el bypass, aquí tendríamos los transformadores, y toda esta parte de la izquierda sería la parte de la electrónica. No me voy a extender mucho porque esto serían posibles arquitecturas que pudiésemos tener, tanto en alta potencia como en baja potencia. Toda esta información estará disponible a través de Energía Hoy y PQ Barcón, que ellos la tendrán disponible. Yo les pasaré la presentación en un PDF, y todo el que quiera disponer de esta información, pues hoy se la hará llegar a través de ellos. Por eso no me estoy extendiendo demasiado en cada cosa, ¿vale? Y paneles de control del sistema, que al final es un sináptico táctil en el que vas a tener un histórico de eventos, principalmente, con una serie de configuraciones. Vamos a ir un poquito a lo práctico y al grano. ¿Cómo dimensionar la solución de una manera correcta? ¿Vale? Nosotros, yo os digo cómo solemos trabajar en España, y es la forma de trabajar correcta, entiendo que también en México, ¿vale? Lo que cambiarán serán los importes, porque cada país es cada país y cada cosa cuesta lo que cuesta. Pero básicamente la idea es la siguiente: nosotros lo que hacemos es un estudio de calidad de red, ¿vale? Es indispensable para aportar una solución fiable al cliente y dimensionar de manera correcta la instalación y por ende la solución. Pensad que son equipos que se fabrican exclusivamente para el cliente y no hay una instalación que sea igual a otra. Todas tienen sus características especiales, en unas puede haber armónicos, en otras puede haber devolución de energía, en otras tienen unos picos de arranque tremendos porque hay un compresor. Las posibilidades son tremendas, con lo cual para hacer un diagnóstico certero es imprescindible hacer un estudio de calidad de red. Nosotros lo que solemos hacer es colocar unos registradores en connivencia con el cliente, y en función de un trafo, 2 trafos, él nos va diciendo qué es lo que quiere proteger, y con eso nosotros lo que hacemos es colocar una serie de registradores que pillan unos datos que son los que utilizamos finalmente para hacer un diagnóstico, ¿vale?
En esas mediciones podemos detectar devoluciones de energía a la red, podemos detectar armónicos, en cuyo caso tendríamos que recomendar al cliente un filtro de armónicos que no tiene nada que ver con el equipo que estamos comentando ahora. Digamos que al final lo que estamos hablando es de soluciones, no de un equipo. Cada cliente puede necesitar una solución individualizada, ¿vale? En nuestro caso, y os voy a enseñar ahora, voy a compartir, perdonad, voy a compartir así para que echéis un vistazo breve. Esto es un estudio de calidad de red real, ¿vale? De una empresa química de aquí de España. Pero simplemente para que veáis un poco el tipo de mediciones que solemos hacer nosotros, ¿vale? Medimos tensión eficaz de fases, corriente eficaz en fases, corriente eficaz en el neutro, corriente pico instantánea en fases, potencia activa, reactiva y aparente, factor de potencia y nivel de armónicos y frecuencia. Esto lo digo porque muchas veces, pues lo que nosotros llamamos aquí instaladores, te dicen, no, bueno, yo tengo un fluke que con eso te puedo medir y tal y no sé qué. Bueno, ojo, a ver, todas las mediciones nos vienen bien, nos pueden dar una idea, pero ese tipo de analizadores de red no miden estas cosas, ¿vale? Eso tengámoslo clarísimo. Entonces, simplemente para que tengamos en cuenta, y esto es lo que os estoy enseñando, cómo lo solemos hacer nosotros, dónde colocamos, hacemos un informe, ¿vale? En qué trafo está colocado, con las características del sitio, un poco explicando las mediciones que vamos haciendo, la instalación del analizador, y esto nos da unos registros como estos, ¿vale? Vamos midiendo por fase y entonces, pues medida de corriente eficaces en el neutro, tanto. No tiene consumo por el neutro mayor de 80 amperios. Bueno, pues vamos sacando una serie de conclusiones, ¿vale? Y con todas estas conclusiones que hace nuestro departamento de ingeniería, al final se saca un diagnóstico y se dice, mira, pues a este cliente lo que le hace falta es un equipo de tanta potencia que cubra X huecos, hay que tener en cuenta los picos de arranque de tales máquinas, por lo tanto hay que sobredimensionar el equipo, a pesar de que su consumo nominal pues sea de 400 o de 300 kVA, pues igual hay que poner un equipo de 600, ¿vale? Entonces, esto es muy, muy importante. Este servicio se lo va a dar PQ Barcón en México, ¿vale? Nosotros en España lo suministramos desde aquí, desde Cigor. Pero, o sea, yo diría que es imprescindible. Dicho esto, y sigo compartiendo un poco la presentación que estaba haciendo antes. Hay que ser prácticos y no siempre se dispone de este estudio de calidad de red. Nosotros en España lo que hacemos, y esto se me ha olvidado comentarlo, perdonad, es cobramos al cliente 1.600 euros, esto ya digo que es precio de España, cobramos al cliente ese estudio de calidad de red 1.600 euros y si el cliente compra nuestra solución se lo descontamos del importe final. ¿Por qué cobramos el estudio de calidad de red? Pues porque ya estamos un poco cansados de trabajar para el enemigo, como se suele decir aquí. Y al final, bueno, pues te inflas a hacer estudios de calidad de red para que luego, pues igual vayan con tu estudio a otra solución, ¿vale? Entonces, bueno, pues es como lo estamos manejando desde aquí y entiendo que en México será algo similar, ¿vale? Dicho esto, lo que quería comentaros es que hay una parte que es esta, que es lo que estamos, la forma la forma de dimensionar correctamente toda esta solución, pero luego no olvidemos que hay que ser prácticos. Muchas veces el cliente necesita saber un importe estimativo de lo que estamos hablando. O sea, tú puedes pasarte un montón de tiempo, al final te pasas un mes haciendo mediciones, tal, te sale una solución y resulta que esa solución cuesta muchísimo más de lo que el cliente está dispuesto a invertir. Con lo cual al final pues no tiene mucho sentido todo el trabajo previo. Entonces, uno de los trucos o tips que solemos utilizar nosotros aquí es hacer digamos que dimensionamos la instalación de una manera estimativa para que el cliente tenga lo que nosotros llamamos aquí en España precios gordos, no sé cómo lo llamáis vosotros allí, pero seguro que me entendéis. Pero bueno, que tenga una pincelada de cuánto dinero estamos hablando. Si estamos hablando de 30.000 euros, de 100.000 euros o de 200.000 euros. ¿Vale? Esto es muy importante. Para hacer esto,
dudo que tengamos un esquema unifilar de la instalación desde el minuto 1, porque esto es algo que hay que trabajarlo. Y el cliente normalmente no sabe si tiene huecos de tensión, si tiene parpadeos, entonces digamos que por eso hablo de algo estimativo, ¿vale? Pero lo que nosotros solemos hacer es preguntar al cliente si quiere proteger toda la fábrica completa desde los trafos de entrada, en cuyo caso sumaríamos la potencia de los trafos, o si vamos a proteger una línea concreta, con unos equipos concretos, que suele ser lo más habitual. Proteger, digamos que los procesos, las máquinas más críticas o las líneas más críticas. Lo normal suele ser eso, más que proteger toda la fábrica, ¿vale? Entonces, en ese caso, lo que habría que hacer es sumar la potencia nominal de los equipos. Evidentemente no es definitivo, porque hay que tener en cuenta picos de arranque, de corriente, en fin, todo lo que hemos hecho del estudio de calidad de red, pero yo al resultado que os dé le sumaría un 20% más, para tener en cuenta un poco de ese sobredimensionamiento y no pillar por los dedos. ¿Vale? Pero esto sería una forma práctica y con esto es bastante relativamente fácil saber de qué potencia estamos hablando. Vale, veo que vamos bien de tiempo. Y bueno, vamos a charlar un poquito más en la parte de rentabilidad, eficiencia energética y subvenciones, ¿vale? El tema de la eficiencia energética es un tema, por lo menos aquí en Europa, que se lleva un montón, entiendo que en México también, y corregidme si me equivoco, pero seguro que es así. Y una de las claves en nuestro país, por lo menos, está en las subvenciones. Hay clientes que tienen la necesidad, pero no tienen el dinero suficiente para poder afrontar este tipo de inversiones. ¿Vale? Entonces, aquí en España, por lo menos, la eficiencia energética es un concepto que se utiliza para hacer subvenciones. Entonces, nosotros que tenemos muy buen trato, porque como habéis visto, manejamos, digamos que todo el proceso desde la parte de generación a la parte de transmisión y distribución hasta llegar a industria, pues tenemos muy buena relación con las eléctricas, con los Endesas, Iberdrolas y compañía. Entonces, las consultas que hemos lanzado a Endesa de si sería subvencionable como concepto de eficiencia energética este tipo, nos han contestado que sí, que las mermas tienen un consumo energético asociado y que eso se va a ahorrar. Lo que tiene que cumplir es una serie de ratios exigidos por ese programa. Esto había que trasladarlo a México y ver si existe esa posibilidad. Ver si existe la posibilidad de hacer esto mismo y de conseguir esta parte de subvención en la parte de eficiencia energética, igual que en España. ¿Vale? Por otro lado, si las mermas generadas son un residuo declarado por la empresa, también podría ser subvencionable en programas de residuos, dependiendo de la comunidad autónoma, en nuestro caso. Entonces, con el DVR lo que logramos es una optimización del consumo energético, reduciendo la pérdida de energía. Al final hablamos del Green Concept. No utilizamos baterías y reducimos la huella de carbono. Estos son todos conceptos que nosotros utilizamos aquí para intentar conseguir, para que el cliente intente conseguir la mayor cantidad de subvenciones posibles. ¿Vale? Al final la clave para que saber si el equipo es rentable o no al cliente es muy sencilla. O sea, yo siempre les pregunto lo mismo. Independientemente de que tengan un CAPEX y un OPEX bajo los equipos, o sea, la pregunta es muy sencilla. ¿Cuántas paradas tiene el cliente al año? ¿Cuánto pierde por cada parada? Pues, o sea, no tiene más que hacer una multiplicación. Y con eso sabe si el equipo le sale rentable o no le sale rentable y a cuánto tiempo. Nosotros tenemos calculado que en los sitios, en los procesos críticos donde verdaderamente supone un problema el hecho de que surja una interrupción o cualquier problema de sobrevoltaje o hueco, como estábamos comentando ahora. O sea, lo que sí que hemos visto es que el retorno de inversión es muy rápido, entre 1 y 3 años. ¿Vale? Esto es un tema a tener en cuenta. Al final, vamos a hacer un resumen rápido de lo que hemos visto un poco hasta ahora, ¿vale? El DVR reduce daños y fallos en procesos industriales. Por otro lado, garantiza la máxima robustez del sistema. Es un servicio que nunca se interrumpe. No olvidemos que además tiene un bypass estático y uno manual, ¿vale? Entonces, suponiendo que hubiese un problema en el DVR, siempre las cargas van a estar alimentadas por la red.
son equipos de plug and play que son paralelables, con lo cual la reducción de la inversión pues, es máxima. No necesitan baterías ni otros bloques para la generación o almacenamiento de electricidad. Lo recalco muchas veces porque también vendo equipos con baterías y sé lo que supone el mantenimiento cada 7 años de un equipo de 300 kVA. Entonces es mucho dinero, aparte de las dimensiones de unos armarios de baterías para equipos de 300 kVA o 600 kVA. Entonces, por eso recalco la parte de las baterías. Somos capaces de dar continuidad y suministro eléctrico durante 30 segundos en huecos de tensiones hasta el 70%. ¿Vale? Tenemos la capacidad de hacer proyectos llave en mano, soluciones a medida. Siempre hablamos en baja y en media, no hablamos de alta. El sistema restaurador de voltaje dinámico de alto rendimiento tiene una eficiencia superior al 98,5%. Hemos dicho que minimizamos los costos de mantenimiento y operación, compatible con los sistemas de protección existentes que operan en la planta o en las instalaciones. Vuelvo a decir que es un sistema plug and play. Compatible con cargas regenerativas, que es lo que os he comentado antes. Se mitigan las caídas de tensión de hasta el 70%, compensación de sobrecargas de hasta un más 20%. El equipo es paralelable, puede ampliarse en una etapa posterior para lograr mayores capacidades de potencia. En ese caso, ojo, no es tan sencillo, habría que cambiar el bypass manual. ¿Vale? Hace una compensación independiente de voltaje de fase y una compensación, variaciones de voltaje equilibrados y no equilibrados. Vamos a hablar un poco de las aplicaciones en las que nosotros estamos trabajando con estos equipos. ¿Vale? Me gustaría tener un poco más vuestro feedback y que fuese un poquito más interactivo, pero la verdad es que es complicado con todos los que somos, entonces esperaremos a las preguntas y respuestas del final. Por lo cual, bueno, pues seguiré un poco, y espero que no os aburra, seguiré un poquito más el speech que os estoy dando hasta ahora y luego vamos a la parte práctica, ¿vale? Respecto a la parte de las aplicaciones, nosotros estos equipos los estamos enfocando a uso industrial. Tenemos desde sector químico, tenemos automoción, tenemos oil and gas, también tenemos operaciones con el sector eléctrico. Como os he comentado, también en la parte de hospitales y farmacéuticas, trabajamos también con Abbott. Y luego, pues la parte de semiconductores también, porque ahí al final, digamos que hay un mercado importante en la parte de Asia en la que también trabajamos. ¿Vale? Entonces, si hablamos un poco de referencias y proyectos, básicamente y haciendo un resumen, pues tenemos como empresa 80 megavallas instaladas en todo el mundo, 200 soluciones de calidad de red de llave en mano entregadas y trabajamos con 15 aplicaciones industriales diferentes. Estos serían un poco, pues, perdón, serían nuestros clientes o algunos de nuestros clientes que, como veis, pues hay un poco de todo. Hay gente de automoción, hay gente de electrónica, hay gente que se dedica más a la parte de energías renovables. MEM es también parte de automoción. Bueno, Abbott, que es más química, carburos metálicos, Ecopetrol. En alimentación, en la parte de la industria de la alimentación también la trabajamos bastante, porque suele ser muy importante en sus procesos mantener una estabilidad en la red. Entonces hay clientes, por ejemplo, para que ahora poniendo ejemplos prácticos, pues por ejemplo, la industria del plástico. En la industria del plástico, a mí me consta que los que hacen por ejemplo, todos los films de embalaje de los invernaderos o los que se hacen los films para embalar la comida, por ejemplo, esos son burbujas gigantes de plástico que en cuanto tienen un problema y se para la máquina se desinflan completamente y la penalización es tremenda porque tienen que limpiar todos los inyectores, volver a rearmarlo todo, tiran todo lo que estaban haciendo. O sea, el problema es tremendo. Lo mismo puede pasar en Mercadona, por ejemplo, que tenemos como cliente, que al final pues ellos trabajan en un horno con panes y
tienen que tirar una producción de miles de panes. Entonces, bueno, pues al final el perfil de cliente, como podéis ver, tenemos un poco de todo. Hay gente, un perfil de cliente de alimentación bastante alto, otro que está enfocado a la automoción. Trabajamos tanto con Michelin, Renault, Mercedes, BMW, Citroën, al final son empresas con las que trabajamos. Y bueno, pues tal y como os comentaba antes, al final es detectar un poco las necesidades del cliente. A día de hoy las redes están cada vez más saturadas y este problema, lejos de solventarse, yo creo que se va a agravar. Lo que hay que intentar hacer es prevenirlo y estar un poco pendiente y saber que existen soluciones para poder prever ese problema. Os voy a, ya para terminar y un poquito dar pie a la parte de ruegos y preguntas, os voy a comentar tres casos simplemente, tres casos de éxito que son un poco los que comentábamos antes, ¿vale? Una es una planta que tenemos aquí en Mercedes. Estos son DVRs también en baja tensión. La potencia total que tienen son 3,9 megaVAs, pero en equipos pequeños, que es lo que os he dicho. Lo más habitual es proteger líneas concretas. Entonces, en el caso de la planta de aquí de Vitoria, tienen 13 DVRs de 300 kVA, ¿vale? Entonces, al final, ¿cuál es la característica de la aplicación? Pues procesos, soldaduras, montajes, líneas de montaje, pintura. Entonces lo que necesitan es una alimentación estable y regulada, lógicamente, de las células robotizadas, porque si no se paran. Entonces, al final, lo que conseguimos con eso es la eliminación de roturas de máquinas por los huecos en el suministro. Principalmente, los mayores problemas vienen por las tarjeterías y la electrónica. El problema está en que cada vez son más complicadas las máquinas. El fabricante puede ser que sea alemán y resulta que tú estás en México y para que te manden la tarjeta te tardan mes y medio. Aparte de los portes y de una cosa y otra. Y entonces, ¿qué haces tú un mes y medio con la máquina parada? Entonces, digamos que, o sea, ya no es solamente el daño económico por parar la producción, sino todo lo que viene después, ¿no? Y yo ya te digo, la mayoría de los problemas que veo principalmente son en componentes electrónicos. Vamos a comentaros otro caso, en este caso el DVR es de media tensión. Esto es para una planta de Ecopetrol en Colombia, en Casabe concretamente, es un campo de extracción y lo que hicimos aquí es llevar la solución contenedorizada. Se puede llevar la solución contenedorizada, en este caso eran 40 pies, pero bueno, puede ser en función de qué tipo de solución, podría ser un contenedor de 20 pies con el aire acondicionado dentro. Depende un poco, como antes os he dicho, de la ubicación, del espacio que tenga el cliente, porque son equipos que no pueden ir en intemperie. Esto es importante reseñar. A día de hoy estamos haciendo un desarrollo para que los equipos puedan ir en un IP57, pero es algo que todavía no lo tenemos terminado. Entonces, hoy en día, los equipos tienen que ir protegidos, o bien en un contenedor, o bien en una sala blanca especial para ellos. ¿Vale? En este caso, estamos hablando de un DVR de 1,8 megavatios. Recuperación de la producción diferida y eliminación de roturas de máquinas por huecos en el suministro. Al final, como veis, el problema siempre es el mismo. O sea, se estropean las máquinas y ya te digo que sí, principalmente la electrónica, y luego las consecuencias son eso, pérdidas de producción, y en este caso, además de pérdidas de producción, tenemos que tener en cuenta todo el tiempo que van a necesitar para esos repuestos. Y por último, hablamos de carburos metálicos. Esta es una planta que tiene en España, es una refinería, en este caso es una refinería de Repsol, y este también es un equipo grande, que sería de media tensión. Es un equipo de 2,1 megaVAs y bueno, pues es una planta que tiene un proceso continuo de 24 horas, 365 días al año, y en su caso, su retorno de inversión fue en 2 años. Entonces, bueno, pues son soluciones que al final aparentemente son una cuantía económica importante, pero como antes os he dicho, lo que hay que ver es cuánto pierde el cliente por cada parada. En función de eso, pues se pueden echar los números.
Y dicho esto, pues nada, os agradezco a todos la paciencia por haber estado aquí esperando y ahora sí que me gustaría dar paso un poco a los ruegos y preguntas. Confío en poder saber responderlas todas y si no, si hay alguna cuestión técnica que no sepa responder, pues ya la dejaremos para más adelante y me comprometo a responderosla a través de ingeniería. Mi estimado John, mil gracias por esta plática, esta disertación bastante interesante de lo que haces por allá en España. Sí tenemos ya varias preguntas ahí en el tintero. La primera nos comenta, y te mando saludos, Mario Jiménez, ingeniero, pregunta si se va a compartir la presentación valiosa. Sí, la estaremos mandando a través de los registros que se hicieron con el webinar. Y también, si quieren dejar por ahí algún mail, con mucho gusto lo podemos hacer. Eh, Siguiente cuestionamiento, nos preguntan, Ignacio dice, ¿el equipo tiene capacidad de manejar cargas no lineales que no estén compensadas en su generación de armónicas? Pregunta Ignacio. Tiene capacidad de compensar cargas no lineales, pero tal y como hemos hablado antes de la parte de los armónicos, lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que para nosotros son soluciones que tenemos que afrontar de manera independiente. O sea, si yo tengo en mi estudio de calidad de red una empresa en la que tenga, en mi caso en España, un 8% o más de armónicos en la red, necesito tratarlos de manera independiente. Necesito poner de alguna manera un filtro de armónicos para que mi equipo no se vuelva loco. Si los armónicos están entre un 0 y un 8%, no afecta al equipo. Correcto, muchas gracias. John, por aquí pregunta Jesús Antonio León Ortega, dice, buenos días, ¿cuál es el tiempo estimado para la elaboración de los diagnósticos, John? Nosotros normalmente solemos dejar un mes el equipo en casa del cliente y luego, una vez que recogemos las mediciones, pues tardamos una semana aproximadamente a hacer ese diagnóstico. ¿Por qué, por Correcto, qué, por sí. qué, por qué es un mes? Y lo voy a concretar. Podría ser más Ujú. y a veces hasta es menos, ¿vale? Pero Murphy es muy puñetero. Ok. Eh, entonces, esto es como cuando tenemos el auto que siempre nos hace un ruido raro, lo llevamos al mecánico y justo lo llevas al mecánico y en ese momento el auto no hace el ruido. Vale, pues nos va a Exacto. pasar lo mismo. Vamos a ir nosotros después de todo el apuro del cliente con nuestros analizadores de red y es posible, incluso probable, lo diría por Murphy, que si lo dejas una semana no pase nada o 15 días y al final no recojas más que, bueno, puede ser. Por eso es muy importante, a ser posible, que cuando cojamos los registros, la empresa esté a plena producción, ¿vale? O sea, yo soy consciente que no trabaja igual una empresa un viernes que un lunes, que un sábado o un domingo, ¿vale? Entonces, que los registros, a ser posible, los hagamos a plena producción. No siempre es posible. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, aquí en España, cuando llega el verano, las fábricas ponen aire acondicionado a 5.000 y resulta que todos los problemas energéticos del principio los tienen en enero y en febrero, que es cuando es invierno y cuando tienen todas las fallas. Entonces, ¿dónde se hacen las mediciones? En enero y en febrero. ¿Y luego qué pasa? Pues que los consumos suben una barbaridad cuando llega verano. Entonces, digamos que son cosas con las que tenemos que intentar jugar. No es fácil medirlo de esa manera, pero sí que yo recomendaría lo que os he dicho, un mes, por lo menos para tener unas mediciones sensatas, mínimo 15 días. Y luego tened en cuenta lo siguiente, es muy fácil que el cliente quiera medir en varios puntos. O sea, puede ser que solo protegemos una línea, ¿vale? Y en cuyo caso ya tenemos claro de qué consumos estamos hablando, aunque sea simplemente, como os he dicho antes, haciendo un poco la cuenta de la vieja, mirando el consumo de cada equipo y mirando un poco la potencia nominal, con eso nos podríamos hacer una idea, ¿vale? Pero realmente para esto son las mediciones, para poder saber exactamente qué es lo que hay en cada empresa, porque ya os digo que de lo que pone la placa de características de los equipos a lo que suele ser la solución final, suele haber un trecho grande, normalmente. Y gracias, John, por aquí. Hay más preguntas. Dice Jesús Salazar, ¿cómo afecta el factor de potencia generar armónicos? ¿Esta aplicación puede complementarse con un filtro de armónicos? Es la pregunta.
Se puede complementar con un filtro de armónicos sin ningún problema y de hecho es algo que nosotros dentro de nuestras soluciones de calidad de red lo ofertamos. No hay ningún problema. Correcto. Por aquí Juan Arellano hace varias preguntas. Voy a tratar de darle salida. Dice, primeramente, ¿cómo se comporta el equipo DVR en sitios donde la temperatura supera los 40 grados Celsius? ¿Cada cuándo requiere mantenimiento el DVR? Esas primeras dos. Vale. El equipo tiene una ventaja y es que se trata solo de electrónica. Y hablo de esto porque al no tratar un tema de baterías, digamos que la temperatura que podemos aguantar es mucho más alta. Si no, si tuviésemos baterías necesitaríamos meter un aire acondicionado, ¿vale? En el caso del DVR, hasta 45 grados trabaja sin ningún problema. Perfecto. También prosigue Juan, dice, ya instalado el equipo de VR, ¿se puede hacer ampliaciones futuras respecto al transformador que es parte del DVR? Se usa para elevar el voltaje de compensación, es decir, puede usar equipos DVR en 440 voltios y elevar la compensación a media tensión, ¿es así? Es así, pero a ver, vamos por partes. Primero, léeme la primera parte de la pregunta, perdona. Sí, dice, ya instalado el equipo DVR, ¿se puede hacer ampliaciones futuras? Vale, esa es la primera parte de la pregunta. Ujú. Se puede, pero hay que matizar, ¿vale? Es un equipo que es modular, correcto, pero tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros vendamos el primer DVR va a ir con un bypass acorde a esa potencia. Si luego nosotros vamos a querer crecer en potencia, vamos a poder poner los módulos de potencia necesarios, pero sí o sí vamos a tener que cambiar como mínimo el bypass, Correcto. ¿correcto? Ajá, y él prosigue, a ver, dice, respecto al transformador que es parte del DVR, se usa para elevar el voltaje de compensación. Es decir, puedo usar equipos DVR en 440 y elevar la compensación a media tensión. ¿Es así? A ver, esta parte prefiero que la conteste Ángel, mi ingeniero, para no meter la pata y no meterme Ok, en un charco. O sea, nosotros el trafo lo utilizamos, entre otras cosas, para conseguir la tensión que nosotros necesitemos, sea 400, 480, 440 o 480, ¿vale? Pero dicho, y yo sé que los equipos de media tensión no tienen exactamente la misma configuración, con lo cual prefiero esa parte de dejarse la ingeniería y si apunta su correo, le contestamos directamente. cómo no, mucho gusto. Por aquí pregunta también Ignacio, ¿puede convivir este equipo con un filtro activo ya instalado? Sí, necesitaríamos saber el filtro activo cómo es y de qué potencia, pero en principio no debería tener ningún problema. Ok. Héctor Aguilar Robles también nos pregunta, ¿se requiere alguna protección en particular para conectar el equipo o definir un circuito particular para su conexión? No, al final es un equipo que es un sistema plug and play, o sea, realmente visualizad que entre lo que es la entrada y las cargas colocas este equipo, pero no tiene ninguna cuestión en especial, ni tiene que cambiar en la instalación nada el cliente ni ninguna cosa, el equipo ya trae sus propias protecciones y todo, con lo cual al final no necesita. También pregunta Héctor, ¿quién hace el análisis para determinar qué problemas de las máquinas vienen de los huecos? ¿Quién hace el análisis? A ver, en nuestro caso aquí en España lo hacemos nosotros. En el caso de México, hablaríamos con don Santiago Barcón para ver si lo hacemos directamente nosotros desde España o lo hace su equipo desde México. Ok. También Héctor dice, ¿cuánto tiempo se tendría que tomar el monitoreo del sistema para determinar dichas causas? O sea, ¿en cuánto tiempo aparece en el display el Yo, error? yo creo que sí dice, ¿cuánto O sea, tiempo se tendría que tomar el monitoreo? lo recoge de manera inmediata. Ok. O sea, lo recoge en tiempo real. Rafael Franco Manrique también pregunta, ¿diferencias entre los DVR contra filtro activos, contra SVG, contra SBC y contra Statcom? Wow, muy largo. Ok. para, o sea, a diferencia con un filtro activo, a ver, al final el DVR, nosotros lo primero que hacemos es compensar huecos de tensión, cosa que un filtro activo no lo hace. Un filtro activo, si tienes un 40, un 50, un 60, un 70% de hueco en la entrada, se para.
O sea, eso seguro. Además, yo estoy permanentemente regulando el voltaje. Yo estoy atento a la red y lo que hago es darte una tensión en salida, una tensión nominal de un más menos 0,5% referente a la nominal que hemos parametrizado en el equipo, cosa que el filtro activo de esa manera tampoco te lo hace. Te estabilizo de manera independiente las tres fases. Si hay una interrupción, te cubro esa fase en monofásico, cosa que el filtro activo tampoco lo hace. Entonces, yo realmente, de hecho, vuelvo a decir, cuando tengo problemas de armónicos, coloco filtros activos, pero es un elemento externo a mi equipo. Correcto. Por aquí hay una pregunta parecida, pero vamos a ampliar. Dice, bueno, son dos o tres. ¿Qué diferencias hay contra el STATCOM? Y pregunta también Marco, ¿es posible coordinar el control con un controlador de una planta generadora STATCOM y DVR? Pregunta para ingeniería. Esa Ingeniería, también la perfecto. dejamos, sí. Hay otra también, a ver, ya tú me dirás, John, ¿en qué herramientas tienen los modelos de simulación? PF, PSCE, MTPBR. ¿En qué herramientas? También También es de ingeniería perfecto, esa. perfecto. Bueno, por acá tenemos José Nava, dice, cuando el DVR se complementa con un filtro de armónicas, el filtro, el de armónicas, ¿puede ser pasivo o tendrá que ser activo? Nosotros los filtros que colocamos son filtros activos. Perfecto. Bien, pues creo que esas eran las preguntas que nos hace la audiencia. Ya nos están dejando por aquí un correo para mandarles la presentación. Por aquí dice Guillermo Espinosa que muchas gracias, muy interesante explicación. Manda saludos. También por aquí Hilda, Patricia Pineda, Rafael Franco, te mandan saludos, John, y que pues muy interesante tu plática. Pues creo que si algo más que quisieras agregar y antes de concluir, yo invitaría a la audiencia, invitaría a quien nos está por allá escuchando y viendo, que pues accedan a los portales que tenemos en Smart Media Group, Energía Hoy, Gritology, que nos sigan en las redes y por supuesto también tú, John, invitar a que te sigan por allá. Adelante, explícanos. Nada, pues agradecido a todos, desde luego, por tener la paciencia de haber estado hasta esta hora, hasta las 6. Creo que ha podido resultar interesante, por lo menos para tener unas pinceladas de qué es lo que estamos haciendo, de las soluciones que pueda haber. Me comprometo a contestar a cada uno las dudas que no he sabido responder. Y nada más, agradecer a la Energía Hoy y concretamente a la gente de PQBAR con esta posibilidad. Son nuestros partners en México, es algo que es importante que tenga la gente en cuenta. Todo tipo de consultas las vamos a tramitar a través de ellos y entonces este tema que estábamos comentando referente a los estudios de calidad de red, también será la gente de PQ Barcon la que los vaya a llevar a cabo, ¿vale? Evidentemente nosotros estaremos detrás porque seremos la casa madre, vamos a decir, y tenemos nuestro departamento de ingeniería encima para poder apoyar y empujar un poco estos proyectos. Pues muchas gracias, John. Un comentario final para que antes de cerrar nos vayamos, un comentario final de esta mañana, este webinar. Un comentario final, pues lo dicho, creo que puede resultar muy interesante porque el futuro a día de hoy no tiene pinta de ser muy halagador en cuanto a inversiones en la parte de distribución, con lo cual lo que tenemos que intentar hacer es poner soluciones y no taparnos los ojos y tirar para adelante. O sea, porque esto es una realidad. Nosotros lo estamos viendo ya en Europa, las inversiones han parado y la demanda es enorme. Entonces, al final, teniendo en cuenta lo que estábamos comentando antes y la gran cantidad de impacto económico que supone, tenemos ahora la posibilidad de trabajar en ello y creo que nuestro partner es el adecuado en México para poder trabajar. Excelente, John. Pues muchísimas gracias. Nuevamente, a nombre de Energía Hoy, de Gritology, PQ Barcon, Smart Media Group, les agradecemos esta transmisión, nos hayan acompañado esta mañana por aquí y que estén pendientes de los siguientes webinars que tenemos. Tenemos más webinars en los siguientes meses. Muchas gracias por conectarse y nos vemos en la siguiente. Mil gracias. Gracias a todos. Un saludo desde aquí.